nos bendiga, hermanos, hermanas. Una vez más, qué bendición encontrarnos y la manera en que alabamos al Señor con nuestros cantos, así también la manera en que esperamos con corazón abierto su palabra. Vamos a ir rápidamente al primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 12. Vamos a leer allí la palabra. Primer libro de Reyes 3, del 3 al 12, dice así: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta gran palabra. Oh Señor, y gracias también por la oportunidad de venir. Te rogamos que nos perdones y también que nos permitas que nada nos detenga para honrar tu nombre, para recibir tu palabra, para aprender a depender más de ella, haciendo tu voluntad en los tiempos peligrosos que vive el mundo. Nuestro entorno está lleno de peligros, amenazas, conflictos, todo tipo de males, pero confiamos en ti. Por eso, Señor, clamamos en oración todo el tiempo, pidiendo tus bendiciones y que siempre estemos puestos en tu mano, listos para hacer tu voluntad. En el nombre siempre grande y santo del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Qué bendición vernos esta mañana otra vez. Vamos a meditar unos minutos sobre este tema: la valentía de reconocer nuestra condición humana. Vamos a hablar de nuestra condición humana. Aunque cada uno tiene una condición particular, familiar, etcétera. Bueno, hay una condición general y más ahora, ¿no? La pandemia nos tiene sometidos a condiciones de limitaciones. Hay miedo en la calle, hay incertidumbre, hay zozobra, muchas de esas cosas. Tenemos que aprender a reconocer nuestra condición humana delante de Dios. Y hoy vamos a hablar de Salomón. La Biblia nos enseña que el rey Salomón fue de los más grandes del pueblo de Israel en cuanto al poder, al reinado. Hay una historia muy larga del pueblo de Israel antes de que llegase el pueblo de Israel a ser gobernado el pueblo por reyes. Fue gobernado por jueces. Conocemos muy bien la historia, que
con Moisés pasaron el desierto y después con Josué llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y una vez que estaban allí, empezaron a gobernar. Después de Josué comenzó la larga lista de jueces, 300 años gobernados por jueces, después de lo cual vino el tiempo de los reyes, otra larga historia que muchas veces hemos estudiado acá en nuestra iglesia, y que el pueblo de Israel vivió como pueblo unificado solo en el tiempo de 3 reyes. Saúl el primer rey, David el segundo rey y Salomón el tercer rey. Después vino su hijo Roboam, hijo de Salomón, y a este hombre se le dividió el reino y nunca más volvió a ser una sola nación unificada. Hay muchos conflictos entre ellos, Israel y Judá. Así que Salomón, vamos a decir que si nosotros observamos desde que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán y van como pueblo de Dios conquistando las naciones, las tribus de Canaán, hay una cúspide de la historia del pueblo de Israel, y esa cúspide en cuanto a fama, poderío, riquezas, dominio, estabilidad, fue el tiempo de David y Salomón. David, el gran guerrero, y Salomón, que recibió de David el trono, el tiempo de estabilidad, diplomacia, poder, dominio, etc. Y después de Salomón, el desplome de la nación, hasta que después de su división cae en constantes cautiverios. La tierra del norte, Israel, cayó cautiva bajo Asiria, y mucho tiempo después la tierra del sur, Judá, cayó bajo el dominio de Babilonia. Pero bien, nos concentramos ahora en Salomón. Salomón llegó a ser el rey el de mayor estabilidad política en la nación, de mayor diplomacia y de mucha riqueza y de mucha fama. Es muy importante reconocerlo. Pero Salomón, para llegar a ser muy grande, comenzó reconociendo su pequeñez. Tenía solo 20 años cuando cuando fue ungido como rey, cuando todavía su padre estaba con vida en sus últimos momentos. Y Salomón, cuando ya su padre murió y él asume plenamente el reino de Israel, Salomón tomó muy en cuenta la herencia espiritual de su padre. Era muy jovencito cuando asumió el trono, y como hemos leído ya, Dios se le apareció y le hizo esta gran pregunta: pide todo lo que quieres que yo te dé. ¿Qué quieres? Pide todo lo que quieras que yo te dé. Óigame, qué gran oportunidad. No olvide, un jovencito. Si nosotros ya de adultos, que nos hicieran esa pregunta. Pide todo lo que quieres. ¿Qué quieres que te dé? Pues yo quiero, no importa si tengo 50 años, 60, 80, yo seguramente voy a recordar cosas que he deseado en mi vida pasada y que no he alcanzado. No he alcanzado fama. ¿Puedes darme fama? No he alcanzado fortunas. ¿Puedes darme fortuna? No he salido mucho, quiero conocer el mundo. ¿Cuántas cosas pediríamos? Ahora imagínese usted un jovencito, 20 años. ¿Qué quieres que te dé? Pide que yo te dé. ¿Y con quién está hablando? Con Dios. Qué bueno que Dios me está diciendo, voy a pedir sin límites. Placeres, fama, riqueza, reconocimiento, fortuna, cuántas cosas. En ese momento, hermanos y hermanas, pienso que Salomón pudo haberse aprovechado. Es una gran oportunidad para aprovecharse de pedir lo que quisiera. Pero dice la Biblia, verso 5: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. El pensamiento muy humano nuestro, hermanos y hermanas, es que hay que aprovechar las oportunidades. Como muchos dicen, la vida solo se vive una vez. Y si alguien viene y me dice, pide lo que quieras, por supuesto que voy a aprovechar. Se aprovechan las oportunidades porque creemos que llegarán solo una vez en la vida, y así mostramos nuestras ambiciones.
voy a sacar todo lo que nunca ni había dicho. Ahora voy a decir todo lo que he querido, cosas que normalmente deseamos y pedimos. Hacemos una lista y seguramente nos quedamos cortos. Dinero, fama, poder, posición, dominio, reconocimiento. ¿Alguien quiere más? Bueno, y como se trata de Dios, no estoy hablando con el vecino, con el amigo, con el pariente, estoy hablando con Dios. Señor, rejuvenéceme, porque Dios todo lo puede. Salomón reconoció la misericordia de Dios sobre su padre David. Yo quiero que notemos algo. Salomón, al hablar con Dios, no comenzó hablando de sí mismo. Comenzó hablando con Dios de su padre David. ¿Y qué dijo de su padre David en el verso 6? Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Qué bueno, hermanos y hermanas. No dijo: qué bueno, Padre, qué bueno, Dios, que estás hablando conmigo, soy joven, soy fuerte. No, comenzó hablando de su padre. Su padre David había sido un rey muy grande, muy guerrero, de mucha fama. Y Salomón el hijo reconoce: tú usaste misericordia con mi padre. Salomón da testimonio de que su padre supo transmitirle todas las bondades que Dios tuvo con él. Yo quiero recordarles algo. El rey David tuvo hijos en cantidad. Si tuvo esposas y mujeres en cantidad, obviamente tuvo muchos más hijos que mujeres. Sin embargo, es importante reconocer que Dios fijó sus ojos en Salomón. Óigame, no es fácil para un joven reconocer lo que Dios hace como bondad, como misericordia. Probablemente lleguemos a pensar que se fijó en mí porque ¿en quién más se va? Pues se ve que ¿en quién más? ¿Quién es el más guapo de todos? ¿Quién es el más inteligente de todos? ¿Quién es el que le cae mejor a los demás? ¿Cómo no va a pensar Dios en mí? Ay, hermanos y hermanas, pensemos que no solamente se trata de la historia de Salomón. A veces en la iglesia ocurre eso, ¿no? Pero ¿quién más va a hacer eso si no solo yo? Solo yo puedo cantar, solo yo puedo hablar, solo yo puedo. Los demás, ojalá que aprendan de mí. Hermanos, hermanas, es muy difícil encontrar corazones que pongan primero el reconocimiento de que es por la misericordia de Dios. Y después, en el caso de Salomón: Señor, por tu misericordia y por la herencia de mi padre David. Yo también creo que es importante pensar, si Salomón está recordando a su padre: Señor, tú actuaste con misericordia en relación a mi padre David, que le hiciste, que le prometiste levantar. Dice aquí, le diste hijo, le dio un montón de hijos. No, pero le diste uno, en este caso yo, dirá Salomón, que se sentase en su trono. ¿Qué podrán recordar nuestros hijos de nosotros unos años más tarde? ¿Qué recuerda Salomón de su padre? Mi padre me heredó conocimiento de ti, Señor. David tuvo un personal apego con Salomón. Era hijo de la más amada de todas, Betsabé, y por eso tuvo un apego tremendo con este muchacho, único hijo de Betsabé. Él había prometido a su madre que este sería el rey. Claro que entonces Salomón está agradecido por todo eso, porque observa que es por la misericordia de Dios, pero reconoce y recuerda que su padre David le había instruido en los caminos de Dios. Muy importante, yo quiero insistir. De aquí a no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos hijos, o de los que están aquí, ya mis hijos están mayores, pero hijos menores, pequeñitos, niños o nietos bajo tu cuidado todavía. ¿Qué crees que ellos van a recordar de ti?
de aquí 10 años o 20 años más tarde. Salomón recuerda las enseñanzas que su padre David le dio acerca de Jehová. ¿Qué estamos enseñando hoy a nuestros hijos que puedan ser parte del recuerdo cuando una vez se vayan ya de tu casa? Y que cuando vengan los nietos, ¿desearán tus nietos y desearán tus hijos volver al hogar? Porque aquí me formé, porque aquí me crié, porque aquí me enseñaron a cantar a Dios, porque aquí me enseñaron a decir las primeras palabras de la Biblia. ¿Cuántos de nuestros niños dicen palabrotas en vez de decir Jesús me ama? ¿Cuántos de nuestros niños en el hogar dicen cosas horribles y hasta ofensas al abuelito, a la abuelita? Y porque la sociedad de hoy, hermanos, se caracteriza por el irrespeto, por la falta de apego y de aprecio por los mayores. ¿Cuántos de nuestros niños recordarán que en tu hogar aprendieron las primeras frases bíblicas y decir Dios es amor? Qué bonito sería pensar en estas cosas a partir del ejemplo de Salomón. Y recuerda a Salomón a Dios: mi padre anduvo en rectitud. David no fue perfecto, lo sabemos. No fue perfecto. Si hacemos una lista de cosas buenas de David, va a salir una lista bastante grande. Y si hacemos una lista de cosas malas, va a salir una lista también muy grande. De desviaciones y hasta de idolatría, y etcétera. Pero David, el Señor Jehová conocía el corazón de David. Y lo que Salomón recuerda no son las desviaciones de su padre David, son las cosas buenas de su padre David. Porque eso es lo que más, en eso puso más empeño David, en instruir hacia lo bueno a su hijo Salomón. Salomón reconoció que su reino era parte de la promesa de Dios a su padre David. Lo leemos así en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 13. El profeta Natán habló a David en nombre de Dios, y como profeta habló a David y le dijo: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios diciendo a David: yo voy a afirmar tu reino para siempre. Ahora, todos sabemos, hermanos y hermanas, que no solo se trata de Salomón. Cuando Dios le dijo a David a través del profeta Natán que establecería un reino para siempre, estaba hablando de nuestro gran Señor Jesucristo. Jesús, el hijo de David, de la línea familiar de David. Qué grande misericordia tuvo Dios con David y con Salomón. Oiga, no lo merecían por sus grandes méritos humanos. Así como nosotros no merecemos ninguna de la bendición de Dios, ninguna de las bendiciones cada día, por su sola misericordia. Debemos estar siempre muy agradecidos con la misericordia de Dios que por su gracia recibimos cada día. En el Salmo 132, los versos 11 y 12, dice así la Escritura: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Qué bueno, hermanos y hermanas, observar esta condición de Dios. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto. Ahora usted revisa toda la historia de Israel, la historia de los reyes. Cuando ya se dividieron tanto en Judá como en Israel, en las dos partes del reino dividido, óigame, reyes perversos. Los hijos, en el caso de Judá, todos los reyes de Judá fueron de la línea de David. En el caso de Israel no siguieron ese principio y cualquiera era rey. Así como lamentablemente ocurrió también en el caso del sacerdocio. Dios había mandado al pueblo de Israel que solo la familia de Leví, los levitas, fueran sacerdotes. Y en el caso de la nación de Judá, ellos mantuvieron la línea real de David para los reyes y la línea de los levitas para el sacerdocio. En el caso de Israel, el norte no. Cualquiera podía ser sacerdote, cualquiera podía ser rey, y por eso nunca fueron prosperados por el Señor. Siempre estuvieron en conflictos, en decadencia moral. Y aún así el pueblo de Judá
que se pegaba más a los principios establecidos por el Señor, también hubo reyes de la línea de David perversos. Pero es muy importante, hermanos y hermanas, que Dios insiste aquí en el principio de la comunión del hombre con él, con Dios, de la comunión del hombre con Él. Si tus hijos guardaren mi pacto, el testimonio que yo les enseñaré. Lo mismo sigue siendo para nosotros, hermanos. No vamos a dar por un hecho de que porque nosotros somos muy activos en la iglesia y fieles al Señor y muy creyentes y gente de oración, mis hijos ya, de manera automática, van a hacer lo mismo. No, cada uno tiene que realizar su vida bajo su propia responsabilidad y amparado en sus propias decisiones personales, para honrar a Dios cada uno en su momento. Lo nuestro es instruir, lo nuestro es enseñar, lo nuestro es educar a la generación siguiente en los principios de la palabra del Señor. Salomón reconoce que todo es por la misericordia de Dios y no por merecimiento. Dice así, volvemos al pasaje que estamos considerando en primer libro de Reyes, capítulo 3, el verso 6, la segunda parte dice: y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Hermanos, hermanas, yo creo que una gran enseñanza para nuestros jóvenes, lo que ahora está diciendo Salomón. Muchos jóvenes piensan que aun cuando tienen padres que les hacen crecer en abundancia, no reconocen que es por la bondad de Dios. Creen que es porque, bueno, mi padre me heredó, qué bueno que nací en una buena cuna y que merezco una mejor educación. No, Salomón era el hijo del rey David, pero comenzó agradeciendo a Dios por las misericordias que Dios había dado a su padre David. Por la misericordia. Yo creo que nosotros, hermanos y hermanas, hay dos palabras de las que tenemos que apropiarnos muy bien cada día: la palabra misericordia y la palabra gracia. Nosotros no merecemos ningún bien de Dios, pero Él es un Dios de misericordia. Y recibimos su misericordia por gracia, que quiere decir de gratis. Es muy importante, misericordia y gracia. Y ambas cosas las recibimos solo de Dios. Cuando Dios siguió hablando con Salomón y le dice: pide lo que quieras que yo te dé, Salomón comenzó reconociendo también, ya dijimos que reconoció la misericordia de Dios para su padre David, ahora también reconoce sus limitaciones para gobernar. Un joven de muy corta edad para asumir el liderazgo de una gran nación, reconoció que fue Dios quien lo puso como rey. Dice el versículo 7: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahora yo quiero recordarles una cosa. Yo creo que todos podemos entender que siendo el hijo del rey, Salomón tuvo la mejor educación. Cualquiera de nosotros puede decir: no, yo tengo una gran educación, estoy listo para ser el gerente de la gran empresa o el ministro de tal o cual cartera del Estado porque estudié. Bueno, el estudio es una parte, pero no lo es todo. La instrucción es importante, pero no lo es todo, porque para ejercer liderazgo se necesita carácter. Y yo quiero decir con toda franqueza que el carácter no lo da la universidad. El carácter no viene de los títulos. El carácter forjado de la mejor manera posible solo viene de una comunión íntima con Dios. Eso es muy importante. El carácter es lo que, muchas veces hemos hablado de esto, el carácter es lo que uno es por dentro y por fuera, que incluye tu manera de pensar, tus decisiones, tu manera de ser, tu manera de tratar con los demás. Pues hay mucha gente que está muy bien educada por las corrientes universitarias y las filosofías actuales, pero qué educación en la casa.
adulterio, fornicación, maltrato a los hijos, abandono del hogar, despilfarro del dinero, borrachera, droga. Y son bien educados en términos de instrucción académica. No, aquí no estamos en contra de la instrucción académica. Muchachos, hay que estudiar lo más que podamos, pero el carácter no se forja ahí. El carácter de la persona se forja en la palabra de Dios, en una vida íntima de oración con Dios, en el hablar con Dios. Mire bien qué interesante. Salomón, un jovencito, el hijo del rey. Insisto, hermanos y hermanas, que tuvo que haber recibido la mejor educación posible de su tiempo. Pero ¿cómo termina el verso 7? Yo no sé cómo entrar ni salir. Cualquiera diría, es una persona que alguien tomó de la calle. Ven acá, ¿tú quieres gobernar? Ay, ¿yo qué voy a saber cómo es eso? Yo no sé cómo entrar. ¿Quién lo está diciendo? El hijo del rey. Pero tenía razón. Pudo haber sido el joven más educado de su tiempo. Pero otra cosa es estar en el cargo. Señor, ¿y ahora qué hago? Hermanos, hermanas, Salomón reconoció que Dios en su soberanía decidió que él fuera el rey de Israel. Fue voluntad de Dios. El profeta Natán ya lo había dicho a David, fue voluntad de Dios. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey. ¿Quién lo puso? No fue porque conquistó el poder en una guerra, no fue porque una lucha del poder. Hermanos, Jehová me puso por rey. Es voluntad de Dios. Sabía que era joven y no tenía el suficiente conocimiento, y que Dios lo había puesto frente a una nación llena de conflictos. No olvide que ya dijimos que el tiempo de los reyes de Israel vino después de aproximadamente 300 años de gobernarse por jueces. Y en la historia de Israel, en el tiempo de los jueces, es una historia muy deprimente, de mucha alejamiento de Dios, de mucha idolatría, de mucha vinculación con otras razas, lo cual Dios les había dicho que no lo hicieran. La historia de Israel, hermanos y hermanas, ya era suficientemente complicada como para desear ser rey sin tener muchos problemas. Yo no creo que hubiese mucha gente sensata queriendo ser rey, a menos que le interesara solamente el poder. Pero si medían su capacidad de gobernar, hubieran dicho, no puede estar al frente de una nación tan llena de conflicto. Dice, Salomón sabía que la tarea era difícil porque se trata de gobernar personas. El verso 8, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Un pueblo grande, el pueblo de Israel. Pero no solamente grande en número de población, sino en conflictos. Mucho conflicto. El pueblo de Israel, hermanos, 12 tribus que no se llevaban bien la una con la otra. Y a ese pueblo fue que Dios mandó a Salomón, muy jovencito, para gobernar. Ahora bien, lo que encontramos en la historia de Salomón al frente del pueblo de Israel es lo grande de Salomón, que no pidió riqueza, poder, fama, ya lo dijimos. ¿Qué pidió, hermanos, hermanas? Sabiduría, sensatez, inteligencia. Si Dios concede sabiduría, todo lo demás vendrá. El mismo Salomón escribió en los Proverbios el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Hay que decirlo en un lenguaje que podamos entender. Todo comienza con sabiduría que solo viene de Dios. El comienzo de toda manera buena para vivir es la sabiduría que solo viene de Dios. Salomón, cuando Dios le dice, pide todo lo que quieras que yo te dé, ¿qué dice Salomón? Pidió sabiduría, pidió un corazón entendido. Verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Es muy importante la palabra discernir. Nosotros usamos la palabra discernir muy poco en nuestro lenguaje común. Pero en la Biblia aparece muchas veces la palabra discernir en el hebreo, bin,
significa separar, distinguir, entender la diferencia, considerar con cordura. En una aplicación más exacta de lo que estamos leyendo aquí es discernir entre lo bueno y lo malo. Entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos discernir todos los días? ¿Cuántas veces tenemos que pedir auxilio a otros porque con mucha frecuencia nos equivocamos? Cometí el error de juntar mi dinero con otro y mire, me robó. Cometí el error de casarme con esta persona sin preguntarle a Dios si era su voluntad. Cometí el error de cambiarme de barrio y mira a dónde me vine a meter. Cometí el error de decir sí cuando era no. Y se nos ocurre preguntar hasta después que ya lo hicimos. Fíjese bien que hay gente así en las iglesias. Mire, como pastores, los que ejercemos por la bendición, por la misericordia de Dios este oficio, hablamos con mucha gente. Y a mí me ha tocado oír muchas veces esto: pastor, fíjese que tengo un problema. Oh, como no, siéntese, hablemos de su problema. Fíjese que mi problema es con fulanito de tal, porque es esto y por lo otro y por lo otro. Así que lo que yo decidí es hacer esto y esto y esto. ¿Qué dice usted? Espéreme, usted está pidiendo consejo. Usted me dijo que era un consejo. ¿Usted me pide un consejo o está queriendo que yo apruebe lo que ya hizo? Si usted me está contando lo que ya hizo, no es consejo, ya lo hizo. Y solo me resta decirle que según el juicio que yo entiendo de Dios, está bien o está mal, pero ya lo hizo. La persona cree que buscar consejo es buscar la aprobación de lo que ya hizo. Y aún así es consciente de que piensa que se equivocó. Yo creo que me enredé en esto. ¿Qué piensa usted? Bien, enredadito. ¿Sabe por qué? Porque fallamos en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Preguntó usted a su Dios si era lo correcto para hacer? ¿Preguntó usted a su Dios si era lo correcto para decir, para decidir, para juntarse con tal o cual persona en alguna cosa que iba a hacer? Fallamos en esto. Y qué bueno que la gran lección de Salomón es que él no falló en eso. Comenzó pidiendo lo más importante: sabiduría para discernir, para entender. Óigame, ¿y para qué queremos discernir? ¿Para qué queremos aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo? Pues cuando sabemos muy bien la diferencia entre lo bueno y lo malo, qué bueno, estamos preparados para decidir. Es una cosa muy importante, hermanos y hermanas, que toda nuestra vida está basada en decisiones. Hermanos y hermanas, ¿acaso es cierto, verdad que es cierto que muchos decidieron no venir hoy? Y hemos dicho, tenemos que ver con mucho respeto a los que no están viniendo por causa de la pandemia. Porque no todos están en las mismas condiciones de fortaleza física y no todos están recibiendo con sensatez las informaciones que abundan sobre la situación. Entonces aquellos que oyen de todo tienen más temor. Hay otros que disciernen de otro modo y decidimos venir. El punto aquí es que usted tomó una decisión: venir o no venir, o cuántas veces venir, a cuántos programas de la semana, o ir a trabajar o no. Son decisiones, muchas veces grandes, muchas veces pequeñas. Pero con toda decisión, en todas ellas, necesitamos mostrar sabiduría, sensatez. Pues eso no es conmigo, pastor, porque fíjese que yo no soy muy sensato, yo me equivoco mucho. Todos nos equivocamos. ¿Cuál es el principio? La oración, depender de Dios. Señor, yo quiero sentir de ti, saber de ti, que tú me muestres lo que debo hacer, lo que debo decir. Cada día, hermanos y hermanas, por favor, mira, hay muchas personas que no están yendo a trabajar o no van a clase, los que estudian, están en casa. Y yo quisiera preguntar, ¿qué están haciendo en casa? Es bueno, hermanos y hermanas, orar todos los días, porque lo más sencillo es encender la televisión y quedarse allí viendo lo que salga. Qué bueno empezar el día diciendo: Señor, ahora que tengo este tiempo para estar aquí, guíame en el poder de tu Espíritu Santo
para lo que leo, lo que veo, lo que digo, lo que pienso, lo que decido. Nuestra vida le pertenece a Dios, ya no somos dueños de nosotros mismos. Así que tenga cuidado con lo que lee, tenga cuidado con lo que observa, tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que piensa. Todo eso nos ayuda a decidir. Que nuestras decisiones estén basadas en una gran capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir entonces implica la capacidad y la responsabilidad para decidir. Tener un corazón entendido para emprender grandes cosas. Mire bien la pregunta que le hizo Salomón al Señor. ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Está hablando del pueblo de Israel, no de un pueblo cualquiera. Señor, este es tu pueblo, el que tú escogiste, y tú me has puesto al frente de tu pueblo. ¿Sabe lo que es una gran responsabilidad? Óigame, esto lo digo de igual manera cuando el Señor nos pone al frente de una iglesia. Pastor, hermano, maestro de escuela dominical, Dios te puso al frente de una buena parte de la iglesia. Niños, jóvenes, adultos. Diácono, Dios te puso como líder al frente de una iglesia también. El pastor no está solo. Aquí hay un equipo. En toda iglesia debería ser. Digo esto debería porque no toda iglesia es así. Óigame, no estamos al frente de un grupo cualquiera. Es el pueblo que Dios compró con la sangre de su Hijo. Y no vamos a decidir cualquier cosa. Señor, tú me has puesto al frente de tu pueblo, lo dice con énfasis el rey Salomón. Dios concede cosas grandes a quienes reconocen su pequeñez, pero con propósitos grandes. Salomón comenzó reconociendo su pequeñez. Salomón mostró un corazón que se humilla para agradar a Dios. Y un corazón que se humilla para agradar a Dios es un corazón que vive lejos de toda forma de orgullo. Muy importante, la humildad al que quiere servir, El que quiere servir, hermanos y hermanas, ay, qué bueno que aprendamos esto. Tiene que comenzar con un corazón humilde, capaz de humillarse, no de engrandecerse frente a los demás. El versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Hermano, yo creo que debemos reconocer como algo muy grande cuando nosotros agradamos a Dios. No porque seamos cristianos, todo lo que hacemos agrada a Dios. Debemos pensar esto, que porque soy cristiano, todo lo que hago agrada a Dios. No, eso no es así. Hay muchas cosas que hacemos que no agradan a Dios. Dios demanda más rectitud de nosotros que del mundo, porque Dios demanda rectitud de todos, pero el mundo no obedece a Dios. ¿Quiénes son los que obedecen a Dios? Los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. Por tanto, demanda de nosotros mayor integridad, mayor humillación, que nuestra vida agrade a Dios con todo nuestro modo de ser. Y lo que Salomón pidió a Dios: dame sabiduría para gobernar tu grande pueblo, agradó a Dios ese corazón. Un corazón que se humilla es un corazón que pide con sensatez y para provecho de los demás. ¿Comprende esto? No es que se aprovecha de los demás, para provecho hacia los demás, en favor de los demás. Así lo observamos en el versículo 11. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Es el buen comienzo. ¿Qué hizo Dios? Porque has pedido eso. Dios vio en este hombre un corazón que se humilla, y un corazón que se humilla recibe de Dios más de lo que pide. Así lo testifica el versículo 12, la continuación de lo que Dios le dijo a Salomón: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú,
ni después de ti se levantará otro como tú. Óigame qué palabra tan contundente esta. Le agradó tanto a Dios que Dios le dio más de lo que pidió. De hecho, usted lee la historia de Salomón y llegó a ser el hombre más rico del mundo en aquel tiempo. El hombre más admirado por su sabiduría. La Biblia testifica de su sabiduría. El hombre más reconocido por los reyes de su tiempo. El hombre que fue capaz de dar el mayor tiempo de estabilidad en toda la historia de Israel. Después de él, grandes batallas y divisiones y contiendas entre el mismo pueblo de Israel. El tiempo más grande, repetimos esto, el tiempo más grande de la historia de Israel en cuanto a nación es el tiempo de David y Salomón. Pero es un jovencito el que está hablando con Dios y fue capaz de pedir lo primero, lo que todos debemos pedir: Dios, dame sabiduría. Y cuando Dios se agrada de esa petición sincera, Dios da más de lo que hemos pedido. ¿Por qué es importante primero la sabiduría? Yo quiero que pensemos en algo. Si nosotros que nunca hemos tenido $100,000 en la mano, ¿cuánto dinero? Yo nunca lo he visto junto. Y tú le pides: Señor, ¿y por qué yo no? ¿Cómo no? Te lo voy a dar. Y te ponen $100,000 ahorita en tu mano. Ay, que fuera verdad ese ejemplo. ¿Qué harías? Pensemos por un momentito. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero ahorita? Ay, voy a pensar en la lista enorme que siempre he deseado. Mi casa, mi refrigeradora llena, el carro último. ¿Y qué eso estás pensando ahorita? ¿Sabes por qué Dios no nos hace ricos a todos? Porque no estamos preparados para actuar con sensatez. Y para aquellos que se han vuelto millonarios gracias a alguna cosa, algún accidente de la vida, el deporte, la fama, ¿cómo terminan, hermanos? Famosos deportistas que han llegado a acumular millones, que mueren como miserables en las calles. ¿Y cómo se esfumó el dinero tan rápido? Porque les faltó lo más importante. ¿La inteligencia para ser ricos? No, la sabiduría para saber usar la riqueza que Dios les da. Sabiduría es lo más importante. Cuando nosotros pensamos en la sabiduría, hermanos, no solamente se trata de la sabiduría para encaminarnos a la riqueza, al poder, a la fama. No, eso viene por añadidura. La sabiduría para servir a los demás. La sabiduría para agradar a Dios. La sabiduría para que tu vida valga la pena y que otros recuerden lo bueno que tú has dejado como herencia en cuanto a carácter y conducta. No para la fama ni el aplauso, porque lo más importante es agradar a Dios. Dios le dio todo aquello que no había pedido porque supo pedir. Pidió primero sabiduría, un corazón entendido, un corazón sabio. Ahora otra cosa, yo recuerdo a un joven hace mucho tiempo en una charla sobre este tema en un grupo pequeño, y un joven dice: pastor, entonces lo que aquí dice aquí, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces no vale la pena pedir sabiduría a Dios, porque entonces no vamos a ser más sabios que Salomón. Espérate un momentito, eso no es lo que está diciendo allí. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de actuar sabiamente. Y para actuar sabiamente tenemos que pedir a Dios la sabiduría que solo viene de Él. El hecho de que la Biblia diga que nadie será más sabio que Salomón no nos quita el derecho a pedir sabiduría. Que no vamos a llegar a ser más sabios que Salomón, eso no te impide que seas sabio. Nosotros necesitamos sabiduría no solamente para aprender a manejar dinero, o la fama, o el aplauso de otros. Eso no es lo más importante.
Lo más importante de recibir sabiduría, hermanos y hermanas, es que con todo lo que hagamos, sirvamos en los propósitos de Dios todo el tiempo. Que nuestra vida sea agradable en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Eso es lo más grande. Sabiduría, 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 y que esa sabiduría nos conduzca a agradar a Dios en todo el tiempo. La Biblia nos cuenta que Salomón llegó a tener tanta riqueza como no pidió. Nunca la pidió, pidió sabiduría. Pero Dios le concedió aquello que no había pedido. El primer libro de Reyes, en el capítulo 10, dice así los versos 22 y 23. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Ahora no vaya usted a decir, yo para qué quiero monos. No crea que esto era muy preciado en aquel tiempo. Estamos hablando aquí de cosas que quizá hoy no tengan el valor que antes tenían. Pero además todo el tiempo ha tenido valor el oro. Y Salomón abundó en oro. Abundó en oro, plata, marfil. Así excedía. Mire bien cómo dice, exceder, ¿qué cosa es? Tener más que los demás. Salomón excedía a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. ¿Había pedido eso Salomón? Probablemente ni se le ocurrió, pero Dios se lo concedió. Porque con la sabiduría que Dios le dio, Dios lo había capacitado para saber usar esos recursos. No nos atrevamos a pedir riquezas a Dios si no estamos preparados para usarla. Y la riqueza desaprovechada te trae terribles momentos, amarguras. No, hermanos, ni la deseemos si no es para servir a Dios. Todos recordamos la mayor obra de Salomón. La mayor obra de Salomón no fue gobernar por sí mismo o la tarea en sí misma de gobernar. La mayor obra de Salomón es que pensó en levantar el gran templo para Dios. Hasta en aquel momento no había templo. Desde que salieron con Moisés y llegaron al desierto, cientos de años antes, Dios había mandado un tabernáculo y había tabernáculo móvil. Entonces la gente que quería adorar a Dios lo hacía como lo hacían las otras naciones paganas. ¿Cómo? Buscando los lugares altos. Usted va a todo el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que los lugares altos siempre aparecen en todos los libros. Eran buscados por los religiosos de todas las religiones para honrar a sus dioses. Recuerda, por ejemplo, el caso de Elías, cuando se enfrentó a los sacerdotes paganos. Dios hizo llover fuego sobre el altar de Elías. ¿Recuerdan esa historia? Estaban en un lugar alto, el monte Carmelo, y así en los montes más elevados de Israel siempre habían altares. Y Salomón mismo, acabamos de leer, que iba al altar en el monte de Gabaón porque buscaba los lugares altos hasta ese momento. Pero cuando Salomón levantó el templo de Jehová, entonces el templo de Salomón se volvió el lugar santísimo y solo allí se podía llevar los sacrificios al Señor. Es una de las cosas más grandes. Lo más grande que Salomón hizo, además de gobernar con tanta sabiduría, levantó el templo para Jehová, que llegó a ser el centro, la representación de la nación de Israel, la referencia, el punto referente más importante del pueblo de Israel en todo aquel tiempo. Mira, hermano, hermana, riquezas sin sabiduría es más bien un tormento. Y yo creo que es una gran enseñanza. Tú tienes riqueza pero no tienes sabiduría, prepárate para el tormento, prepárate para la amargura. Prepárate para los conflictos. Lo más importante, lo primero es sabiduría. Y la sabiduría solo la podemos pedir cuando reconocemos a Dios nuestra pequeñez. Salomón reconoció su pequeñez. Siendo el hijo del rey, él empezó diciendo: Señor, ¿y quién soy yo? ¿Por qué te fijaste en mí? Para escogerme y gobernar este
tu gran pueblo. Dios nos ha llamado a cosas grandes. Nuestro estorbo está en que queremos emprenderlas sin su ayuda. Nuestra mayor grandeza ha de comenzar cuando reconocemos que somos pequeños y que por ello necesitamos depender de Dios todo el tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has concedido de estar juntos y que hemos podido alabar tu nombre con los cantos y que hemos podido recibir esta palabra. Gracias, Padre, que es una palabra necesaria. Necesitamos sabiduría en este tiempo difícil del mundo para saber tomar decisiones y que lo hagamos de modo correcto, de modo que agrademos delante de ti. Perdónanos la insensatez, las equivocaciones, los errores, la pereza espiritual que no nos deja orar, que no nos deja humillarnos delante de ti. Fortalécenos en el conocimiento de tu verdad y que tu Espíritu nos guíe para actuar de la mejor manera posible en un mundo difícil, en un mundo lleno de oscuridad, de desviaciones, de tormentos, de desesperanzas, de toda forma de pecado, que podamos alumbrar con la luz de Cristo este mundo necesitado de ti. Bendito tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas.